El protagonista está en Gente que hace noticia. Señoras y señores, cordiales saludos, les saluda Eduardo Zapata y gracias porque una vez más nos permite semana tras semana ingresar a sus hogares con el programa Gente que hace noticia. Nosotros también siempre semana tras semana con los protagonistas de los hechos principales que ocurren en Santa Cruz y en Bolivia. En esta oportunidad vamos a hablar de la situación del sector de transporte pesado a nivel nacional. Hubo un paro en Chile, cuál fue la situación que afectó a los transportistas bolivianos con el paro aduanero precisamente en este país. Y para conversar sobre este y otros temas que conciernen al sector, se encuentra con nosotros el señor Erlan Melgar. Él es presidente de la Cámara de Transporte del Oriente, al mismo tiempo también vicepresidente de la Cámara Boliviana de Transporte. Don Erlan, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, pues gracias a ustedes y la invitación que usted me pasó inmediatamente fue respuesta por mí como positiva, porque sin ninguna duda llevar a conocer a la población uno de los sectores importantes de este país, que era lo que estaba atravesando, me parece de suma importancia. El agradecido soy yo. Bien, muchas gracias una vez más, don Erlan. Bien, uno de los temas que estuvo en vilo en los últimos días tuvo que ver precisamente el tema del paro aduanero en Chile, que de por medio también hubo temas medio que políticos, pero vamos a hablar sobre el tema logístico y el tema del trabajo. ¿Le afectó o no le afectó al sector esta situación de este paro? Primero, antes que nada, yo quiero identificar un lema que nosotros manejamos como sector, considerando lo lacustre, lo incómodo que es nuestro país, desde el punto de vista marítimo, no tenemos salida al mar. Nosotros manejamos el siguiente lema: nuestras carreteras se convierten en las venas de circulación en todo caso, y nuestros camiones la sangre que fluyen por esas venas, llevando exportaciones, trayendo importaciones, llevando comida de un distrito a otro para dentro de nuestro mismo país, y justamente generando fuentes de trabajo. En cuanto a su pregunta específica, directamente el impacto negativo fue de forma, valga la redundancia, directa hacia nuestro sector. No nos olvidemos que nuestros camiones, nuestros conductores están en las carreteras, están en los países de destino, y Chile es uno de los principales países, principalmente el puerto de Arica, el puerto de Iquique, no nos olvidemos de Mejillones, Tocopilla, y algunas ciudades adicionales como el propio Santiago. Y la afectación como consecuencia de una situación neta y meramente interna de ese país, a la cual yo como persona, como institución, respeto de forma autónoma a la decisión que ellos tomen para reivindicar seguramente sus derechos, pero que sin duda esa situación negativa la impactamos nosotros de forma directa, vuelvo a repetir, ha sido realmente estrepitosa, ha sido realmente fuerte, por efecto cadena, no solo nosotros, los importadores, los exportadores, el propio Estado. Y no dejemos de reconocer también la afectación que seguramente han tenido ellos como región, como país y como puerto, sin duda alguna. Si hablamos de la cantidad de los camiones que estaban varados en el lugar, ¿cuántos eran? Mire, en realidad por la zona fronteriza, y yo le voy a hablar solamente de una frontera, Tambo Quemado, que es el lado que entra hacia Arica principalmente, Tambo Quemado el lado boliviano, Chungará el lado chileno. Para el día viernes teníamos alrededor de 2.000 camiones entre las dos zonas, aproximadamente, solo ahí, dejando de considerar los camiones que se encontraban en los puertos de destino, Chile, Arica, lo que acabé de mencionar hace un momento, dejando de contar los camiones que ya estaban predispuestos y cargados aquí en Santa Cruz, los que estaban listos para llevar exportaciones desde Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, en Oruro, en Potosí, en todas partes estaban camiones esperando la apertura de este inconveniente. Fue prácticamente toda la cadena del sector de transporte que se vio afectada, no solo los que estaban ya prestos para ingresar. No solamente eso, efectivamente, si consideramos que del 100% de las exportaciones que salen de nuestro país, aproximadamente la estimación está entre el 70 y el 80% que salen por los puertos chilenos. Entonces definitivamente la afectación ha sido realmente fuerte, realmente grande. Los camiones estaban varados y los que sufrieron el mayor embate, el mayor inconveniente, no hay duda de ello, han sido los conductores, las máquinas que estaban en ese momento en la zona fronteriza, considerando de que la zona geográficamente es muy dura, es muy alta, muy frío,
terminó repercutiendo de forma negativa, inclusive desde el punto de vista médico de las personas que se encontraban ahí. Inclusive también el gobierno se pronunció en relación a ese tema y se hablaba de dar asistencia, alimentos, vituallas a los choferes que estaban prácticamente en esa zona que cuando llega la noche es bastante frío. ¿Se cumplió con esto, don Hernán? Debo reconocer que sí, nosotros hicimos las gestiones a través de la Cámara Boliviana, nuestro presidente, don Fidel Batista, a través de Cancillería, nosotros veíamos venir esta situación, se anticipó esta situación, se mandaron notas antes que a Cancillería, inclusive al Comité Naviero, considerando el perjuicio que iba a repercutir con los contenedores en destinos, en los mismos puertos. Se mandó notas a través de Cancillería. Cancillería hizo la representación de forma verbal y escrita a través del embajador chileno. Tenemos las notas oficiales que nos hizo llegar Cancillería. Antes de que haya ocurrido el paro, ¿se preveía? O sea, se preveía venir esta situación. Esto fue el lunes anticipadamente. Y definitivamente debo reconocer y agradecer a su vez a las autoridades bolivianas. Nosotros insistimos un poquito a través de la licenciada Teresa Morales, ministra de la Producción, a través del señor César Navarro, y tengo conocimiento que el propio vicepresidente, el señor García Linera, ordenaron justamente lo que usted mencionaba, la promesa que ellos habían hecho de asistir a la zona fronteriza, principalmente Tambo Quemado, para poder socorrer con comida, ración seca, con agua y lógicamente con auxilio y ayuda desde el punto de vista médico, es decir, ambulancia, médicos, paramédicos, enfermeras. Y reconozco que sí hubo esa asistencia y además un agradecimiento especial para nuestras autoridades. Tarde o temprano lo hicieron. Lo importante es que lo hicieron desde el punto de vista humanitario de toda esa gente que se encontraba ya con perjuicio desde el punto de vista médico, y lo que tendríamos que haber acudido era justamente desde esa perspectiva humanitaria. Y sí, el gobierno boliviano, hay que reconocer, conjuntamente con la propia aduana boliviana, asistieron desde estas perspectivas. Bien, si hablamos de más de 2.000 camiones que estaban varados en ese lugar y al margen de toda la cadena que también se vio perjudicada, se hablaba de que había una pérdida aproximadamente diaria de entre 200 a 250 dólares americanos por cada camión que se encontraba parado. ¿Es correcto esto? Es correcto. Yo darle un parámetro aproximado de cuánto ha sido la repercusión neta y exclusiva de nuestro sector, de forma general, no la tengo. Sería mentirle. Sería irresponsable de mi parte, pero responsable de mi parte es darle a conocer a la opinión pública un parámetro general. Un camión varado diariamente por perjuicios, en todo caso, en Bolivia, nos representa aproximadamente 200 dólares por día. Un camión varado en la zona chilena, considerando que sí había muchos camiones en Chile, en diferentes ciudades, nos debe estar representando inclusive arriba de los 250 dólares, considerando que el estándar de vida de Chile es mucho más elevado que el estándar de vida boliviano. Y me explico, no es que los 250 dólares o los 200 dólares en el caso boliviano no me ingresen a mi bolsillo porque mi camión no se movió hoy día o mañana. Para hacer un panorama general, la representación y la logística que representa mover un camión, los 200 dólares aquí en Bolivia engloba toda la representación de ese movimiento logístico. Deja de percibir el mecánico, deja de percibir el llantero, deja de percibir la persona que está en las carreteras atendiendo con restaurantes, los surtidores, dejan de percibir todo ese espectro. Prácticamente ese dinero deja de circular en nuestro país. Efectivamente, no es que yo lo deje de recibir porque 200 dólares no trabajo mi camión y no los tengo en mi bolsillo, no. Ese espectro más o menos representa la pérdida que termina repercutiendo no solo para nosotros, de forma directa, de forma indirecta al conductor, de forma indirecta a todos los que nos brindan servicios para que ese camión esté en movimiento día a día. Bueno, y finalmente, luego de todo esto, hablar de las pérdidas que son obvias, también hubo en su momento un pronunciamiento por parte del presidente Evo Morales, que lo hizo en un acto público, y se hablaba también de poder exigir un resarcimiento económico al gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Conocen que si tal vez se lo hizo de manera oficial esto, o solo ha sido un anuncio, o se va a ver todavía la posibilidad de si es viable hacer esto? Mire, no sé si sea realmente viable o no. Esto seguramente va a pasar por un estudio científico y analítico de parte de abogados que manejan el derecho internacional. Es una decisión autónoma que tiene todo el derecho de hacerlo seguramente el presidente Morales. Por eso es que tomó la decisión por lo menos de mencionarlo, pero de que nosotros hubiéramos recibido por lo menos hasta el momento algo oficial para que nosotros
presentemos documentación de los perjuicios que han sido ocasionados hacia nosotros mismos, documentación que sí tenemos. Los manifiestos internacionales de carga demuestran los perjuicios justamente basados en las fechas, en lo que dejaron de moverse los camiones tácitamente. Pero que vaya a surtir efecto la demanda o no, realmente desconozco esa situación. El presidente, vuelvo a repetir, tiene todo el derecho de hacerlo. Yo digo, entre hacer y no hacer, seguramente para él lo ha pensado mejor hacer. Pero definitivamente no es que pase por nosotros, y si nosotros tengamos que adherirnos a esa situación, lo analizaremos y tomaremos la decisión que el caso así lo amerite, siempre y cuando la decisión del gobierno sea realmente hacerlo. Pero que haya algo oficial en nuestras mesas de nuestras oficinas, o que nos haya llegado una nota o notificándonos oficialmente la predisposición de demanda internacional del gobierno, no tenemos nada. Mientras tanto serán decisiones de la Cancillería del Estado como también del gobierno boliviano. Entre tanto, ustedes ya una vez se levantó este paro, ustedes retoman con normalidad sus actividades. Efectivamente, debo reconocer que el día viernes, al promediar 8:30 de la noche aproximadamente, el paro se termina levantando, se termina repercutiendo, porque el cuello de botella ahí en frontera ya estaba generalizado, ya había un inconveniente, ya había una trancadera. Si usted quiere, hasta nos bloqueamos nosotros mismos, hasta poder desbloquear esa situación. Se solicitaba por ahí la presencia de la propia presidenta de aduana. La presidenta de aduana se hizo presente en la zona de Tambo Quemado el día de domingo en compañía de nuestro presidente Fidel Batista, para poder generar tranquilidad a la gente que se encontraba todavía en ese momento. Reconozco que para el día domingo había mucho menor cantidad de camiones, de flotas también, buses que transportan en esa zona pasajeros, transporte internacional, y generar la tranquilidad a la gente de que ya se iba a solucionar, de que la aduana iba a dar mucho más horas de trabajo en todo caso, y para el día lunes en todo caso finalmente la liberación terminó generando una tranquilidad para todo nuestro sector, para los importadores, los exportadores y la propia gente que transita la zona. La logística ha vuelto a su relativa normalidad otra vez. Muy bien, muchas gracias, don Erla. Vamos a hacer una pausa, si me permite, en Gente que hace noticias. Vamos a cumplir con las empresas que patrocinan nuestro programa, y cuando retornemos seguimos hablando un poco más de este tema, como también otras situaciones que está afrontando el sector del transporte, como por ejemplo, si viene próximamente el tema de la ley de bienes, como también año tras año se habla de la subvención a los hidrocarburos. Todos estos temas los tocamos luego de la pausa. Gente que hace noticia. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE, y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? Esencial como el agua y el pan. Esencial como la solidaridad. Esencial como la paz interior y el amor que conquista. Esencialmente, anhelamos para usted y su familia una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Saguapac, el agua de todos. Gente que hace noticia. Seguimos con más del programa de Gente que hace noticia. En esta oportunidad estamos con el señor Erlan Melgar, él es el máximo representante del sector de los transportistas en Santa Cruz del transporte pesado. Estamos hablando en el anterior bloque, don Erlan, sobre el tema ya del paro de Chile. Se ha normalizado nuevamente las actividades, pero si hay que reflexionar sobre este tema, ¿en qué punto se tiene que pensar? Efectivamente, usted ha dado una palabra clave, reflexionar. Esto nos tiene que dejar una dura y una beneficiosa reflexión. El inconveniente recientemente vivido. A eso hay que adicionarle que prácticamente una semana de paro en Chile
inconvenientes que hubieron también de paros intempestivos carreteros en la zona de Perú terminan repercutiendo de forma negativa en nuestro sector y todo lo que hemos dicho anteriormente, toda la cadena productiva en realidad de exportación y exportación. Hay que aperturar el espectro, hay que aperturar el horizonte desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva gubernamental y con el apoyo de los privados seguramente, buscar las alternativas de repente de soberanía. Y una parte de soberanía de puerto en todo caso, de repente pasa por Puerto Bush. No soy técnico ni me la quiero dar de tal, pero mucho se habla, mucho se menciona en diferentes foros el tema de Puerto Bush. Podemos ser soberanos, somos soberanos en la zona en todo caso, y si podemos tener la alternativa de empujar hacia esa zona un crecimiento en la que podamos tener soberanía propia como Estado, sería una muy buena alternativa. Con esto no quiero decir que hay que descartar uno u otro, no. La perspectiva mía particularmente digo que el espectro y el horizonte se nos tiene que abrir, y si tengan que abrirse otras alternativas como Uruguay de repente, como Paraguay de forma directa de repente, deberíamos tratar esas alternativas. Esta reflexión tiene que ser más que todo para el tema de las autoridades. Efectivamente, para que termine siendo beneficiosa, mira usted, 5 días de perjuicio. Chile hay que reconocer que siempre tiene sus inconvenientes, como país internamente tiene sus inconvenientes, pero también reconozco que Arica, Iquique, los puertos que normalmente trabajan con nuestro país, tienen sus pequeñas excepciones y se ha ido manteniendo una relativa tranquilidad y fluidez, pero 5 días ha repercutido realmente de forma negativa. Los exportadores, por ejemplo, han perdido navieras, han perdido barcos, en todo caso, para mandar su mercadería, que les termina representando de forma económica adversa a sus bolsillos. Y lógicamente, por efecto cadena y dominó, los importadores no hemos llegado a tiempo, el propio Estado no cobra a tiempo las aduanas, los aranceles necesarios. 5 días perdidos son 5 días que no se recuperan más desde mi punto de vista. Bien, esperemos que sobre este mismo punto, así como han reflexionado ustedes como sector de transporte, también las autoridades de gobierno puedan hacer la reflexión para que toda la producción boliviana pueda salir, no solamente por Chile, sino por los diferentes puertos, ¿no? Correcto. Bien, para ir cambiando de tema también, don Erland, una de las situaciones que se atravesaba en semanas pasadas tiene que ver también con la nacionalización o registro más bien de todos los trailers, los tractocamiones que decía la aduana. Y se hablaba también de que se pueda restringir el uso también de poner una chata más y regular esto. ¿Cómo se puede entender todo esto? En realidad el tema de la chata más o adicional no pasa por la aduana, sino más bien pasa por la ley de pesos y dimensiones que está en vigencia desde 1997 en Bolivia, que está en plena discusión y prácticamente aprobación por el Congreso actual a la modificación o una nueva ley, si la queremos llamar así, en la que restringe ampliación de una chata más, como usted dice, los famosos vitrenes. Estos vitrenes son implementos que nosotros utilizamos construidos desde el punto de vista técnicos de ingenieros calificados en la materia, principalmente en Brasil, para poder diversificar y modernizar el transporte. Me explico. Si un camión normal con una chata normal lleva 25 toneladas, con este tipo de equipamiento de repente puede llevar 5 toneladas más o inclusive un poquito más. Y eso no significa que va a perjudicar o va a fregar la carretera, por lo menos desde el punto de vista de los ingenieros, sino más bien se va a poder acarrear un poquito más de carga, amenorar costos seguramente y además optimizar recursos como el diésel, por ejemplo. Eso beneficiaría al propio país, siendo de que el país no produce combustible diésel, en este caso, la materia principal del movimiento nuestro. Entonces, en la de 1997 no establece los vitrenes. La ley actual que se está trabajando y que está prácticamente aprobada es como que los prohíbe. Entonces, lamentablemente nos cortan ese movimiento. Nosotros habíamos pedido una excepción de que se manejen con la norma del PBT de 45 toneladas, es decir, 45 toneladas peso bruto total. Y nosotros dijimos, asumimos. Y por ahí presentamos una alternativa, considerando que Santa Cruz produce entre el 70 y el 80% de la comida, y de que es eminentemente productor de cañas, de, qué sé yo, de comida, vuelvo a repetir, oleaginosa, poder dar una alternativa excepcional para optimizar los recursos con este tipo de implementos. Cuando se está pensando en este tipo de normativa, ¿qué aduce las autoridades de Estado, los legisladores, para poder aplicar esto y que se prohíba? Siendo que como usted indica, ya se viene trabajando durante mucho tiempo de esta manera. Ellos, me refiero a ellos cuando hablo de ABC Caminos en todo caso, y los ingenieros, aducen o se afianzan en dos temáticas.
Una está relacionada a que las carreteras en nuestro país han sido preparadas para la década del 50, es decir, para el siglo pasado, para el milenio pasado. Y eso implica adicionalmente que los puentes están capacitados para soportar solamente para la década del 50, es decir, PBT, peso bruto total de 45 toneladas. Y si le aplicamos mayor cantidad de peso a los camiones, a las chatas en este caso, ellos aducen de que los puentes no van a resistir. Pero entre comillas yo me pregunto, cuando uno está en una carretera y está presto a un puente en su camión, yo en mi camión por ejemplo, no voy a esperar que pase otro camión para yo recién pasar el puente. No, la fluidez de la carretera en puente o no puente es exactamente la misma. Por lo tanto el peso igual se va a ver reflejado en el puente. No sé si estoy equivocado, nosotros habíamos planteado esa figura. Si de repente hay que reforzar los puentes y ver alternativas de proyectar al futuro, lo haremos, pero no restringamos, busquemos alternativas, es lo que hemos sugerido nosotros. Entre tanto que ya está aprobado y ya está hecho también la sugerencia por parte de ustedes, ¿en qué queda? ¿Si se continúa con esto aparentemente, o tiene que acatar? Aparentemente en saco roto. Esa era una primera alternativa en la cual ellos se afianzaban, la década del 50, el peso del 50. Adicionalmente, la segunda alternativa en la que ellos se afianzaban para negar los famosos bitrenes está relacionada a la topografía que existe en nuestro país. Subidas, bajadas, curvas, qué sé yo, alturas y demás. Y eso implica de que supuestamente, realmente los camiones son más largos, es verdad. Y en el momento que usted en un carrito normal con su familia quiera pasar a un camión de estas dimensiones, aducen ellos, puede ocasionar un accidente, puede ocasionar un perjuicio. Pero pregunto, ¿han habido accidentes de esta naturaleza con este tipo de implementos? Que yo conozca, real y sinceramente no. ¿No se ha consensuado esta normativa o le cayó de sorpresa, se ha determinado esto o se les consultó sobre el tema? Veníamos trabajando ya de tiempo atrás, pero la inconsistencia del planteo de ellos, repito, no soy ingeniero ni me la quiero dar de tal, es un poco hasta medio infundada, por lo que yo acababa de plantear, cuando circulan en el puente la fluidez de vehículos está llena, cuando hay camiones, están camiones legalmente trabajando en la zona, en todo el país, en toda Bolivia, por altura, bajura, curvas y qué sé yo, y no había mayores inconvenientes. Y considerando de que se están trabajando carreteras nuevas y que esperemos esas carreteras nuevas tengan consistencia de este milenio, hasta por el propio beneficio del Estado de gastar menos combustible, tengamos que mejorar el sistema de transporte y de logística, hagámoslo, es lo que hemos propuesto nosotros. Y finalmente, con estas observaciones que se le ha planteado, ¿se lo va a tener que acatar como está o se van a reunir nuevamente para verlo? Nosotros somos respetuosos de las normas, no hay duda de eso, hemos hecho conocer desde nuestra perspectiva, no hace 3 meses ni 6 meses que venimos trabajando en este tema, hace mucho tiempo ya. En una primera instancia la norma está aprobada en el Congreso, de esa manera esperemos que se reconsidere, que se busque alternativas desde la perspectiva de la reglamentación de dicha norma. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa en Gente que hace Noticia. Cuando retornemos seguimos hablando también en la parte final otros temas que conciernen, como por ejemplo lo mencionaba el señor Erlan Melgar, el tema del diésel, de combustible. Se habla año tras año de levantar la subvención. Vamos a escuchar cuál es la posición del sector de transporte pesado luego de la pausa. Gente que hace noticia. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. Clarísimo, ¿cierto? Gente que hace noticia. Último bloque del programa de Gente que hace Noticia. En esta oportunidad hablando con el señor Erlan Melgar, él es presidente de la Cámara del Transporte del Oriente. En la parte final, don Erlan, uno de los temas también mencionaba usted, el tema del diésel, del combustible, porque Bolivia no produce lo suficiente, tiene que importar. Y año tras año, en estas épocas, a fin de año se habla de la subvención para la próxima gestión. ¿Cuál es la posición que tiene usted como sector de transporte pesado, el transporte? Efectivamente, el combustible, el diésel en este caso, es la principal fuente de energía
y el principal gasto o consumo que nosotros realizamos para poder desarrollar nuestro trabajo de forma absolutamente normal. Nuestro parecer, el gobierno lo ha dicho, lo viene mencionando economistas, analistas y qué sé yo, de que es un sangramiento a la economía nacional. Seguramente que va por esa línea, pero no olvidemos que el tema interno económico de nuestro país creo que es de los que tienen mayor nivel en cuanto a careza, si ustedes quieren llamarlo así, a nivel sudamericano. Se debe dar o datar justamente por esta circunstancia del diésel, de la subvención al combustible, porque no nos estamos basando en parámetros reales, son parámetros absolutamente irreales y en eso vamos a compartir. Pero esa traslusión de parámetros que terminan siendo un beneficio teóricamente, bien puede ser para nosotros, para el agro, no es tan así, eso hay que dejarlo muy puntualmente claro. Lo que el gobierno está subvencionando finalmente es la situación económica de todo el país. Si el diésel está al precio que hoy conocemos es porque el flete también va a estar graduado en ese nivel, porque la comida va a estar graduada en ese nivel. Si el gobierno toma la decisión, que además es autónoma de él, tomar la decisión de que vaya o no vaya la subvención, y si en el caso que no fuera la subvención, tendrían que normalizarse los precios a la realidad que tenga que subir el combustible y el estándar de vida seguramente se va a disparar. Solamente habría que adaptar, nada más. Nada más. No es tan fácil, lo hemos vivido, ya hemos tenido un inconveniente en el 2010, si mal no recuerdo, en diciembre, o próximo al 2010, en la que toda la población boliviana en su conjunto se levantó en contra de levantar la subvención en todo caso. Nosotros respetamos, nosotros finalmente somos pueblo, no estamos en contra del pueblo ni mucho menos, y lo que el pueblo decida, como dijo el gobierno, el propio presidente siempre lo dice y lo menciona, yo gobierno escuchando al pueblo. Y si el pueblo le pidió esa situación, no es que nosotros nos escudemos en una subvención para nosotros elevar nuestros fletes en este caso, para nada, bajo ninguna circunstancia. Sino, no por nada tenemos los precios estándares que se manejan hoy en día en la canasta familiar y en los productos que el consumidor final termina comprando en los mercados de nuestro país. La posición final, entonces, si el gobierno lo decide, se puede acatar fácilmente. Esta es una decisión autónoma del gobierno, respetamos, y esto pasa justamente, vuelvo a repetir, por lo que él decía. Yo gobierno escuchando al pueblo. Y el pueblo es el que le ha definido seguramente las directrices que él como gobierno está siguiendo. Nosotros somos absolutamente respetuosos de esa situación. Bien, para finalizar ya la entrevista, en la parte final, don Edna, sobre el tema de la ley de bienes, se hablaba bastante y hubo bastantes movilizaciones, tanto los gremialistas como el sector de transporte. Finalmente, ¿en qué quedó todo esto? La ley de bienes, de adjudicación de bienes en favor del Estado en todo caso, como consecuencia de 4 delitos que tipificaba esa norma, que, ojo, esa norma desde nuestra perspectiva y luego de un análisis profundo y científico desde el punto de vista jurídico que nosotros mandamos a hacer con entendidos y científicos en esta temática, nos demostró de que esa ley era inconstitucional con cerca del 70%. Entonces, para nosotros eso nació muerto. Lo que está muerto no puede estar en vigencia. Fue por eso que planteamos nosotros en su momento, me refiero al año pasado ya, esto data del 16 de noviembre, del 13 de noviembre del año pasado, que hicimos una presión fuerte en todo caso, por lo menos aquí en Santa Cruz y a nivel nacional, no solo nosotros como sector de transporte internacional, la Cámara Boliviana, la Cámara Cruceña, las cámaras departamentales, sino también reconocer la labor gloriosa que hicieron también los gremialistas conjuntamente con nosotros, la gente de la Central Obrera, para poder determinar justamente, y ese documento que nosotros sacamos, poder presentarlo, y fue así que lo hicimos, ante el Tribunal Constitucional y demostrar la ilegalidad de dicha norma. Nosotros tenemos normas fabulosas en Bolivia, tenemos normas extraordinarias, por lo menos eso es lo que conocemos, que se ejecuten de forma fabulosa y extraordinaria, ahí está la diferencia. Eso es lo que necesitamos, ejecutar lo que tenemos para poder hacer presión para lo que en su momento el gobierno perseguía, que entre comillas nosotros no es que estemos favoreciendo delincuentes ni mucho menos, nosotros queremos favorecer simplemente, esa fue nuestra petición, la legalidad
y poder trabajar de forma honesta y tranquila sin tener la espada de Damocles aquí en el pescuezo todo el tiempo. Finalmente, ya según los últimos informes que tienen, acercamiento con los ministros, ¿no se va a aplicar? ¿En qué va a quedar? Mire, por lo menos el Tribunal Constitucional determinó que de 3 artículos 7 eran inconstitucionales y lo que sabemos y conocemos es que quedó ahí y no se tocó más esa norma. Esperemos que no se reanude, no se revitalice algo que nació muerto tácitamente. Muy bien, para cerrar la entrevista, don Erla, me gustaría sus últimas palabras y aproveche también, ¿por qué no estamos en época de fin de año? Tal vez si quiere mandar un mensaje a algún familiar o a su sector. Cómo no, un abrazo de hermandad, un abrazo de honestidad de nuestro sector. Nos consideramos un brazo motor de este país, sinceras felicitaciones para nuestro sector, para nuestros agremiados y para la población en su conjunto, sin duda alguna, que en esta Navidad, que en este nuevo año sea próspero para todas las casas en Bolivia, para todas las familias, y que las bendiciones de nuestro supremo creador, de Dios, de Jesús, llegue para todos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Guerra. Un placer haber conversado con usted y despejar muchas dudas que tenía la población y principalmente los asociados de la Cámara de Transporte. No, gracias a usted. De esta manera también ponemos punto final a Gente que Hace Noticias. Nos reencontramos en el próximo programa. Permiso. El protagonista está en Gente que Hace Noticia. Esta es nuestra nueva imagen. Totalmente renovados. Nuevos. Cristal totalmente tuyo.